La paz de Dios, amados hermanos y gente que nos escucha y ve por estos medios. Saludamos con la paz de Dios a nuestro hermano Aarón Cortés Hernández, pastor general de este movimiento ICR, a nuestro hermano Juan Manuel Guzmán, pastor presbiteral de este estado de Tlaxcala, a todos los siervos y ministras y a toda la iglesia en general. En esta mañana tenemos este tema que lo he considerado con este nombre: conservando nuestra salvación. Para este hecho, le voy a pedir a que abra las Escrituras en el libro de Hebreos, capítulo 2, versículos del 1 al 3. Libro de Hebreos, capítulo 2, versículos del 1 al 3. Que dice de la siguiente manera. Si usted tiene su Biblia, acompáñenos en esta lectura. Dice así: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? En la actualidad, día a día, nos percatamos y nos damos cuenta que el regreso de nuestro Señor Jesucristo por su amada iglesia es más pronto de lo que imaginamos. Le voy a invitar a que hoy pongamos total atención a lo que la palabra de Dios en esta tarde tiene para nuestras vidas, porque en ella encontramos diferentes advertencias en cada uno de los momentos que van transcurriendo al paso de nuestros días en esta tierra. El Padre Celestial ha procurado y procurará siempre que aquellos que han creído en el nombre de nuestro Señor Jesucristo no pierdan la salvación que nuestro Señor Jesucristo nos proporcionó al venir a morir en esa cruz del Calvario, por las causas o cosas que sucedan a nuestro alrededor en nuestros tiempos. Pero, ¿qué significa salvación? El diccionario nos dice que es una liberación de un peligro, un daño o un obstáculo. ¿Sí? También en el diccionario Vine bíblico nos define la salvación de la siguiente manera: es la liberación espiritual y eterna, concedida inmediatamente por Dios a aquellos que han aceptado sus condiciones de arrepentimiento y fe en el Señor Jesús, en quien únicamente por medio de Él se puede obtener. Para confirmar esto, podemos irnos al libro de Hechos. Vamos al libro de Hechos, por favor, y vamos al capítulo 4 y leamos los versículos 11 y 12. Dese cuenta, amado hermano, amado oyente, que todo lo que expresamos tiene que ser confirmado por la palabra del Señor. Dice así el libro de Hechos 4, del 11 al 12. Dice así: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Se dio cuenta de lo que dice la palabra? Porque en ningún otro, dice la palabra, hay salvación. Solamente en el nombre de Cristo Jesús. ¿Sí? De acuerdo al texto que nos sirve como base en esta tarde de nuestro tema,
¿sí? Hay 3 puntos importantes que debemos de observar y que debemos de meditar en ellos. Como uno de ellos dice, atendamos, ¿verdad?, a las cosas que hemos oído. ¿Cuántas veces, amados hermanos, el Señor ha hablado a nuestra vida por medio de los temas, por medio del estudio de la palabra del Señor? Pero ¿cuántos hemos hecho caso de lo que el Señor nos habla? Dios, en su grande amor, nos dice en el libro de Juan, en el Evangelio a Juan, si gusta por favor acompañarme, búsquelo, libro de Juan, capítulo 3, versículo 17, dése cuenta lo que el Señor nos dice. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él, ¿sí? Tal vez en nuestras transgresiones, amados hermanos, en nuestros pecados, realmente nos dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Porque no hay justo ni aun uno, ¿sí? Sino que todos hemos pecado y que todos mereciéramos la muerte, pero la gracia de Dios es darnos la oportunidad para llegar a la preciosa salvación que el Señor Jesucristo nos ha dado. Y conocemos, ¿sí?, los que hemos leído con frecuencia la palabra del Señor, cuál fue la enseñanza que nuestro Señor Jesús dio a aquellos que le siguieron, aquellos sus discípulos, aquellas personas que tuvieron el privilegio de vivir en el tiempo de esa visitación al pueblo de Israel, ¿sí?, y ver sus maravillas. Pero ahora nosotros, amados hermanos, tenemos un privilegio tan hermoso que tal vez no vimos, pero que hemos creído al nombre de nuestro Señor Jesucristo por medio de la palabra del Señor, la cual la encontramos en este hermoso libro llamado la Biblia. Libro de Juan, capítulo 20, versículos 29 y versículo 31, nos dice de la siguiente manera, ¿sí? Jesús les dijo, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Se dan cuenta? Somos bienaventurados, no vimos, pero hemos creído a la palabra escrita por nuestro Señor. El versículo 31 nos dice, pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Damos gracias a Dios por eso. De aquí la importancia, amado hermano, amado oyente, usted que nos está viendo, la importancia de siempre escudriñar la palabra y obedecer cada uno de sus mandamientos. Uno de ellos lo encontramos, que es muy conocido por nosotros en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 8, que nos dice de la siguiente manera: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Tenemos beneficio al escudriñar la palabra? Los tenemos, amados hermanos. Las promesas de nuestro Señor son una realidad en nuestras vidas, ¿sí? Al escuchar esto, entendemos, amados hermanos, que si prosperamos, que si avanzamos en lo que nos hemos tomado como meta a llegar, no es por lo que algunos piensan. Algunos dicen, es que tuvo suerte para hacer este negocio, es que tiene esto para poder ir prosperando. No, amados hermanos, sino que es la consecuencia del obedecer la palabra del Señor. El Señor siempre busca
un beneficio para cada uno de los que se acercan a buscar su santo nombre. ¿Cuál es nuestro deber? Dice la definición del diccionario Vine, nos refiere a aquellos que aceptan las condiciones de arrepentimiento y fe en el Señor Jesús. ¿Qué es esto? Realmente, nuestro Dios, dése cuenta, amado hermano, si usted ha escudriñado la palabra del Señor, cuántos holocaustos y sacrificios pedía el Señor a aquel pueblo de Israel. A nosotros, amados hermanos, no nos pide ninguna clase de sacrificio que no podamos hacer, amados hermanos, pues la palabra nos dice en el libro de Salmos, número 51, busquemos, amados hermanos, libro de Salmos, número 51, nos dice, versículo 17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. ¿Qué es lo que debemos de entregarle a nuestro Señor? Nuestro corazón, dentro de ese agradecimiento por todas las bendiciones que día con día el Señor nos va mostrando en cada una de nuestras vidas. De tal forma que significa que no solo con tener el conocimiento de la palabra o el hecho de venir a los cultos los jueves, los domingos o los días de convocación, es necesario para que nosotros seamos llamados hijos de Dios. Tenemos que escudriñar la palabra y obedecer y ser hacedores de su palabra para que aquellos que no la conocen vean el cambio que ha surgido en nuestras vidas. Por tal forma, amados hermanos, como a su vez de ser salvos, sino que debemos de haber un cambio muy íntimo en nuestro ser. Realmente debe de haber un verdadero arrepentimiento cuando consideramos que mucha parte de nuestra vida hemos desperdiciado al no obedecer la palabra del Señor. Así que debemos de permanecer, amados hermanos, ahora que tenemos el conocimiento de ella y de sus mandamientos, permanecer firmes conforme al ejemplo dado por nuestro mismo Señor Jesucristo, en una obediencia total al Padre Celestial. Y como hemos dicho, en el amor y deseo de nuestro Dios, Él nos advierte cada momento, amados hermanos, que debemos de estar alertas. Libro de Hebreos, voy a invitarle al libro de Hebreos capítulo 10, versículo 26, dice, porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo vino a padecer, vino a enseñarnos, amados hermanos, de qué manera tenemos que obedecer al Padre Celestial, sobrellevando todos sus estatutos, ¿verdad? Pero que debemos de permanecer en ese camino, aunque a veces difícil, pero no difícil de llevar, amados hermanos, puesto que Él está con nosotros cada día. Otro punto muy importante, tenemos, ¿verdad?, un peligro inminente al descuidar, amados hermanos, esa salvación tan grande que nuestro Señor nos ha dado. En estos últimos tiempos, la palabra de Dios nos vuelve a advertirnos de los falsos maestros y de las falsas doctrinas que se están difundiendo por todos los medios, ¿sí? Mateo 24 nos dice de la siguiente manera, le invito a que lo busquemos. Mateo 24 dice que en estos últimos tiempos nos dice así, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos, ¿sí? Nadie, amado hermano, amado amigo,
está libre de ser engañado. Por eso es que debemos de escudriñar día a día, como el mandato que se le dio a Josué, de día, de noche, meditar en este precioso libro, el que nos da la salvación. Y en segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1, nos dice: pero hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Cuidado con esto. Esto lo podemos observar en los diferentes movimientos, amados hermanos, que enseñan salvo, siempre salvo, o que la salvación no se pierde. Otros hablan de prosperidad, pero aquí lo importante, amado hermano, es la salvación de nuestra alma, que cuando el Señor Jesucristo, cuando el Padre Celestial determine que su Hijo vuelva por su amada iglesia, nos encuentre guardando nuestra salvación para poder estar en esa presencia por una eternidad. Otros aspectos, amados hermanos, que son tan sutiles para el descuido de nuestra salvación, es olvidar el día del Señor, el estudio de la palabra de Dios, la oración continua para mantener la comunión diaria con nuestro Padre Celestial, el pensar que el Señor aún tarda por venir. Recuerde, su venida es como el relámpago, amado hermano, en un momento sucederá. El dejarnos absorber por nuestras necesidades, poniéndolas, ¿verdad?, como prioritarias antes que las cosas de Dios. Sigamos el ejemplo que nuestro Señor Jesucristo nos dio, ¿verdad? Dice que al término Él de sus labores diarias, dice el libro de Marcos 14:23, ¿verdad? Perdón, Marcos 14, versículo 32, nos dice: vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto yo oro. Él se fortalecía en esa oración diaria que tenía con el Padre Celestial. Aprovechemos el tiempo que el Señor aún nos da para poder tener esa comunión con Él diariamente, amado hermano. La palabra del Señor, este hermoso libro, nos dice cómo aquellos siervos suyos buscaban esa comunión diaria con Él, no solamente una vez al día, sino, dice el libro de Daniel, que Él oraba de mañana, al mediodía y por la noche. Tal vez nosotros no tengamos esa oportunidad, pero sí tenemos la oportunidad al despertarnos y decirle al Señor: gracias por esta nueva oportunidad. Y tenemos oportunidad también en la tarde, antes de acostarnos, y decirle al Señor: gracias por las bendiciones que hemos recibido en este día. Amados hermanos, amados oyentes, yo les invito a que escudriñen la palabra del Señor y que hagamos conforme ella nos indica. Dice el libro de Hebreos, capítulo 1, versículos 2 al 4, nos dice de la siguiente manera: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su substancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Ahora nuestro Señor Jesucristo, el que nos dio la salvación,
por medio de ese sacrificio perfecto, dice aquí la palabra, está sentado a la diestra del Padre. ¿Sabe qué? Intercediendo aún por cada uno de nosotros. Por eso, amados hermanos, debemos de cuidar esta grande salvación, debemos de conservarla, manteniéndonos firmes en la palabra, en sus mandamientos. Y sí, tal vez caemos en errores y situaciones difíciles, pero sabemos que tenemos un mediador entre el Padre y nosotros, el cual está rogando por nosotros para que nosotros sigamos adelante. No olvidemos, amados hermanos, esta oportunidad que se nos es dada y demos gracias a Dios por su hermosa palabra que el Señor hoy nos ha expresado en esta tarde. Padre eterno y bendito Dios, te agradecemos, Señor, aún la bondad que has tenido para con nosotros, de recordarnos, Señor, de qué manera nosotros tenemos que guardar y conservar, Señor, esa salvación tan grande, Señor, dada por tu Hijo amado en aquella cruz del Calvario. Gracias, porque antes no éramos pueblo tuyo, pero en esa adopción que nos permitió tu Hijo Jesucristo, al venir, Señor, a darnos, Señor, este evangelio de buenas nuevas de salvación, ahora, Señor, pertenecemos, Señor, a ese pueblo que tú día con día, Señor, te preocupas y vas cuidando para que no se desvíe del camino. Gracias, Padre amoroso, en el nombre que se nos fue dado, ese nombre precioso de tu Hijo amado, sea siempre y por siempre Él glorificado. A Él sea la gloria y la honra. De tal forma, amado hermano, en esa hermosa convicción, voy a invitarles en esta tarde a abrir por último las Sagradas Escrituras de nuestro Dios y poder leer ese salmo de confianza, salmo número 23, el cual dice de la siguiente manera: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. El Señor les bendiga.